editorial no es solamente el libro. El alcance de un autor solo no es el mismo de un autor con un agente. Nosotros tenemos unos libros baratos, o sea, un libro a 38.000 pesos y la gente se queja. Estamos en el mundo globalizado, la gente quiere libros ya. Yo creo que ese es un tema escabroso. El tema de los autores es complejo. E incluso las editoriales grandes se meten a Wattpad y sacan publicadas de 15 años que están publicando novelas perversas. No sé si estoy sonando como una vieja chocha pues quejándose. Hay muchos roles en la edición. Obviamente uno tampoco se va a poner de loco a publicar puras cosas raras, porque lo más triste es no tener cajas de libros. Si un libro no se vende, está en la bodega, no nos sirve de nada. Parce, hagamos una editorial. Listo, súper. ¿Por qué tan atrevido? Este sábado nos reunimos 16 personas, 8 en Cali y 8 en Bogotá, para entablar nuestras primeras conversaciones en torno a las artes literarias y editoriales. Asimismo, los dos grupos estuvimos conectados vía Zoom para conocer con quienes compartiríamos este increíble viaje. La primera parte de la jornada nos dedicamos a hacer un panorama del campo editorial en nuestras regiones y en el país, así que compartimos experiencias, conocimientos y al final hicimos una serie de preguntas que les haríamos en la segunda sección a Carolina Rey de Rey Naranjo Editores y también a Lina María Parra de Atarraya Editores. Ellas nos dieron sus experiencias, sus perspectivas referente a nuestras preguntas, nos hablaron sobre las editoriales y cómo veían ahorita el campo en nuestro país, en Colombia. Y al final nos dieron unas conclusiones para que compartiéramos al final de la sesión, donde recogimos todo lo que nos hablaron y vimos con qué material podríamos trabajar en nuestras siguientes sesiones. Y estamos hablando de procesos editoriales, ¿no? Un poco haciendo un panorama de cómo sucede, cuáles son los procesos. Y llegamos a, bueno, yo llegué a una conclusión, no sé ustedes, que el sector está precarizado y es posible que se siga precarizando más con cosas que pueden ir pasando en el panorama de corto plazo. Quiero decir, Amazon, Buscalibre, por ejemplo, reforma tributaria que está por allí. Y creemos que entre ustedes, Lina, Atarraya, con también tu ejercicio como escritora, docente, editora, y Carolina, también tu ejercicio como editora de Rey Naranjo, nos podrían como dar un poquito de más preguntas para acercarnos a más problemas, ya que este laboratorio es un laboratorio de soluciones. En algún momento llegaremos a unas ciertas soluciones sobre problemas específicos del sector editorial en Colombia. Y es que estuvimos creando también como una pizarra, identificamos cómo funcionaba el sector editorial, pero también estábamos mirando, teniendo una mirada más amplia como hacia cómo vemos que funciona en Colombia, y preparamos también unas preguntas para hacerles, además de que en las pizarras ciertos problemas que íbamos identificando de lo que vemos nosotras que sucede en este proceso de lo editorial. Pues Rey Naranjo es una editorial independiente que tiene 12 años. En las editoriales independientes suele suceder que no hay unos equipos muy grandes, no tenemos una capacidad tan grande de tener unos departamentos que se encarguen de diferentes cosas. Entonces, digamos que lo que yo hago es un poco ser cabeza de varios grupos, entre ellos, digamos, la parte comercial, la parte de distribución, también, y por supuesto, hago parte del comité editorial, que somos 3 personas, que somos John, Raúl y yo. Es bastante amplio porque cada uno de esos aspectos hace parte de cada uno de los pasos que necesita un libro para llegar al lector. Atarraya es una editorial de aquí de Medellín que surge, la hacemos en el 2015, Santiago Rodas y yo, pero es una editorial que surge un poco como sin todo ese, como ese planeamiento que ustedes están aprendiendo y como todo ese conocimiento, sino que surge así como de, parce, hagamos una editorial. Porque sí, sin saber qué es hacer una editorial, ni eso con qué se come, ni por qué. Entonces es una editorial que también nos ha permitido un proceso de aprendizaje en tanto la estamos haciendo. Nuestro equipo es más minúsculo aún, o sea, somos él y yo. Y como con la suerte de que Santiago tiene todo este conocimiento de diseño, de diagramación, porque él estudió publicidad y siempre le ha interesado mucho. ¿Cómo ven el panorama editorial ya en el país? Desde lo que hacen y sus experiencias, ¿cómo lo ven? Las editoriales y la producción ha venido creciendo durante los últimos 15 años de una manera importante en el país. Hay cada vez más editoriales, cada día crecen, así como dice Lina, y como hemos crecido muchas como por pura pasión.
y se van consolidando algunas, unas pues terminan, no siguen trabajando, pero digamos hay una inquietud y hay constante, digamos, movimiento en la creación de editoriales. Y eso digamos que aporta un montón a esta palabra, a esta definición de la bibliodiversidad, porque finalmente es lo que estábamos diciendo, que decía Lina y que comparto también, es que cada uno hace una editorial para publicar los libros que quiere. En este momento hay una coyuntura importante y compleja, y es el tema de los insumos, el tema del papel, que está escaso en todo el mundo, temas de producción en los molinos, y bueno, por el COVID, y bueno, la guerra en Ucrania, y todo lo que venga aquí para adelante, va a seguir afectando, digamos, la producción. Colombia no es un gran productor de papel, eso está afectando bastante los costos y digamos, las posibilidades en la hora en que uno va a hacer un libro, tiene que casi que trabajar con lo que haya, porque hay mucha restricción en el papel aquí en Colombia, en las tintas, y bueno, cada vez un poco más. También hay temas complicados como la subida del dólar, por supuesto, eso afecta muchísimo el precio de los insumos, por supuesto porque también vienen con precio en dólares, las importaciones, exportaciones, y por lo tanto los precios de los libros acá, como se consiguen en Colombia, porque eso incrementa el valor del libro. Digamos que Latinoamérica cada vez se va uniendo más para hacer un poco contrapeso con España, porque España, contrario a Latinoamérica, no es un gran consumidor de libros latinoamericanos. Yo creo que un asunto que por lo menos yo he sentido en los últimos años en Medellín, como la ciudad que habito, pues y que conozco, es que sí han aparecido y hemos aparecido un montón de editoriales independientes nuevas a comparación de hace, no sé, 15, 20 años, cuando colapsó Norma. Hace muchos años empezaron a aparecer un montón de pequeñas editoriales, tuvieron como muy chiquitas, pues acá había una que se llamaba Hombre Nuevo, esta sílaba hace mucho tiempo, Tragaluz también está hace mucho tiempo, pero se mantuvo así como chiquito por muchos años, y siento que en parte también es la labor del Internet, de las redes sociales y de todas las herramientas de producción, digamos, que permiten las tecnologías digitales, hacen que puedan surgir y hayan surgido editoriales independientes nuevas. Otra cosa es que podamos o no sobrevivir a largo tiempo, pues a largo plazo, porque pasa también que surgen y se acaban, y entonces hay proyectos editoriales de vida corta, pero creo que ese por un lado es como un cambio que yo veo que está sucediendo en Colombia, por lo menos lo puedo atestiguar en Medellín. Sé que en Bogotá hay pues muchas más editoriales independientes de diferentes tamaños, pero siento que también es un panorama pequeño. Creo que igual también el asunto de las tecnologías digitales plantea otros retos también, no sé, las plataformas de autopublicación están cogiendo mucha fuerza, y eso también hace que las formas de lectura de las personas cambien. Pues yo como docente no hago sino escuchar que mis alumnos que estudian literatura están leyendo cosas de Wattpad, y entonces esos fenómenos también proponen otra posibilidad o otro reto para el mundo editorial, ¿cierto? Porque incluso las plataformas de autopublicación cuestionan, mucha gente pues cuestiona y desdibuja la figura del editor. Yo para qué necesito un editor si yo ya puedo montar mi libro y hacerlo lindo y todo, porque tengo las herramientas digitales para que no sea un PDF feo, sino un libro lindo y tener seguidores. E incluso las editoriales grandes se meten a Wattpad y sacan culicagadas de 15 años que están publicando novelas perversas, y les hacen su contrato, tome su contrato multimillonario y sus películas con actores jóvenes y hágale. Y entonces el editor, ¿qué? ¿Cierto? Como que, no sé si estoy sonando como una vieja chocha pues quejándose, pero creo que son como problemas. Yo simplemente quería agregar eso, como la figura del editor también, incluso en esta coyuntura, digamos, del mundo digital, también está un poco a veces en la zozobra de, ¿para qué me sirve si yo ya puedo publicarme? Digo esto no, sin ser opuesta a la autopublicación, ¿cierto? Pero creo que o sea, yo no creo que autopublicarse sea una cosa deshonrosa, y me parece que hay grandes autores que han dicho, las veo, yo creo en lo que yo hago y me publico. Una cuestión que tiene dos lados problemáticos. Por un lado, es muy bacano decir que uno hace las cosas por pasión, pero por el otro lado es muy peligroso, siento yo, porque creo que el público se acostumbra entonces a que este tipo de cosas se hacen por pasión y no valen.
Y entonces no es un negocio que, el escritor escribe por pasión, no hay que pagarle, el editor edita por pasión, y las editoriales se hacen por pasión. Y entonces hay como una precarización también de los valores que los lectores le dan a todo ese trabajo que hay detrás de las editoriales a veces. Pues y lo digo habiendo escuchado, nosotros tenemos unos libros baratos, o sea, un libro a 38.000 pesos y la gente se queja, pero luego las personas van y se compran una camisa que vale 98.000. Entonces, como la percepción incluso del precio de lo que estamos haciendo también se precariza. ¿Cómo son esos alcances referente al público? No sé si hay marketing editorial, hay estrategias de branding, algo que haga que no solo la editorial se vuelva una pasión, sino también algo de lo que podamos vivir. Yo puedo responder desde la perspectiva de editoriales mucho más pequeñas que las redes sociales permiten generar esa conexión y ese, digamos, branding o esa personalidad editorial, contársela a más gente y no solo a la gente que conoce el libro físico, ¿cierto? Porque una forma de mostrar la personalidad de la editorial es a través de los libros, pero también a través de las redes, perdón, le puedes contar a los otros quiénes son. Pero ¿cómo hacemos que, por ejemplo, la calidad nos afecte? ¿Cómo hacemos, no sé, para entender los públicos objetivos? Cuando uno empieza a determinar cuáles son las líneas editoriales que tiene la editorial, empieza a saber cómo o aprender cómo visibilizarlas. Por ejemplo, a Reina Naranjo hay mucha gente que la conoce solamente por los libros ilustrados. No conoce mucho la parte de narrativa, pero en narrativa nosotros estamos haciendo una apuesta también importante de mujeres, de temas de no ficción, entonces ese también, digamos, es una apuesta también desde, digamos, la parte política, digamos, de Reina Naranjo. O sea que el momento de selección de los autores es más que todo como por consenso y no tienen una rúbrica evaluativa que pueden llenar para elegir como más objetivamente, o cómo es el proceso. Nosotros en Reina Naranjo no tenemos como un cuestionario de, bueno, cumple con esto y esto, este ítem vale 20 puntos y este 10 y este 30, no. Es una cosa más como quién es el autor, qué posibilidades realmente tiene el libro, si cabe dentro del catálogo, si está, digamos, si lo vemos dentro del catálogo, no solamente dentro del catálogo, sino digamos, en las apuestas temáticas o políticas o éticas de la editorial. O también establecer, vamos a hacer una línea de negocio en la que vamos a publicar cosas que o con otro sello, que no es Reina Naranjo, sino otro sello donde vamos a publicar ciertas cosas que de pronto nos permiten operar, como decía Lina, porque es que finalmente para empezar a hacer catálogo es muy difícil, porque es decir, hacer el catálogo para poder sobrevivir y empezar a publicar otras cosas es un proceso complicado. Esa lista de criterios no creo que se aplique tanto al texto en sí, sino a todo ese panorama que Carolina está diciendo, y sobre todo creo yo, para mí es súper importante que uno pueda defender el libro, ¿cierto? Que a uno le digan qué gonorrea del libro y no digan no, por esto, o sea, que uno pueda estar ahí detrás. Y por eso sí, ser editor también se vuelve una especie de creación y de arte, o sea, no es solamente un asunto técnico de cosas que uno aprende del oficio, sino que también hay una intuición. Como que hay libros de difícil acceso, entonces no sé si eso está como conectado, si en el momento de hacer la editorial, de revisar los textos, de decidir si se va a publicar, se tiene eso en cuenta, o si primero que nada se tiene en cuenta como la calidad literaria, por así decirlo, o la innovación o lo que sea del libro, y después si se puede vender, o sea, o si eso es algo que en el momento se decide, o si hay un texto que les encanta, pero dicen, no, esto es muy difícil, a la gente no le va a llamar tanta atención, no le va a costar trabajo entrar, no va a ser tan fácil venderlo que se hace ahí. Cuando uno está ya en una empresa que hay que sostener, hay que empezar a tener un equilibrio entre esas dos cosas, porque finalmente es muy difícil mantener una editorial que sea puras apuestas, digamos, alternativas o difíciles, como que creo que es a lo que te refieres con libros que no son, digamos, para todo el público, sino libros un poco más de nicho. Entonces, nosotros en Reina Naranjo tratamos de tener un equilibrio en esa parte, sabemos y creamos, digamos, libros que sabemos que van a ser innovadores, pero que también se van a vender, porque es que si un libro no se vende y está en la bodega, no nos sirve de nada. Obviamente uno tampoco se va a poner de loco a publicar puras cosas raras, porque se va a quedar con puros libros guardados, pues creo que es una apuesta de
hasta dónde uno como editorial es capaz de tomar un riesgo por una obra que uno conoce y que sabe que es buena, y que creo que también es lo que hacemos las editoriales independientes. O sea, las editoriales también educan un público lector y luego las editoriales independientes muchas veces sirven de cantera para las editoriales grandes que dicen, ah, bueno, este man ya se creó como un lugar en el panorama de la mano de esta editorial, venga para acá. Y ya eso otra cosa, pues. Pero creo que sí, obviamente uno tiene que también vivir pues en la tierra y pensar que puede haber cosas muy raras y muy bacanas, pero si uno dice, parce, esto no lo lee nadie, no tiene sentido no invertir dinero, papel, energía para tener unas cajas, porque lo más triste es uno tener cajas de libros, ¿cierto? Pues uno es tener como problemas de bodegaje porque ya no te caben los libros porque nadie te los compra. O sea, entonces ahí no estás haciendo nada también. Creo que es un equilibrio entre apostarle a cosas en las que uno cree, pero también ser consciente como de qué puede realmente tener una salida y una movilidad. Yo quiero como complementar con un problema también, que creo que es un problema que podemos analizar desde Cali, desde Bogotá. Todos los años hacen Feria del Libro a 10.000 pesos, por ejemplo, y también Libertienda lo va a hacer pronto. Pero ¿qué pasa cuando un lector, una lectora percibe visualmente que un libro puede costar 10.000, que un libro puede costar 5.000? ¿Eso qué está diciendo, no? O sea, que ese trabajo, pues como dice Lina, eso es barato, no pasa nada. Entonces, lo comento solamente como para introducir un problema que sobre todo pesa sobre las librerías, sobre todo al momento de que van y no me dan un descuento, porque la librería se supone que vende directamente al público, ¿no? No me van a dar un descuento y eso, pues, ¿con qué descuento te voy a dar si ya es difícil mantener este precio, si ya es difícil hacer este libro? Es una pregunta al aire, no hay que responderla ahorita, pero estaría chévere como pensar en cómo se puede revertir la competitividad también, ¿no? En cómo funciona la red editorial, en cómo se colabora entre editoriales, entre editores, entre autores, y eso cómo se relaciona también como con los espacios académicos oficiales, digamos, universitarios, y también los no oficiales, como los talleres en librerías, los talleres dados por editoriales, y toda esta cosa como que apunta también hacia la formación de públicos, cómo eso funciona en colectividad y cómo eso puede potenciar los procesos como editoriales, como en la independencia, digamos.